Hola, mi nombre es Angelida Saquino, pertenezco a la sesión 004 de la práctica de urología y en esta ocasión le estaré hablando sobre el trauma vesical, trauma renal y trauma uretral. Comenzaré hablando sobre el trauma renal. Las lesiones renales son las más comunes del aparato genitourinario. La mayor parte de las lesiones ocurren por accidentes automovilísticos y deportes, por lo cual su incidencia radica más en hombres y en niños, sobre todo en niños. En cuanto a la clasificación de la patología, se va a clasificar en 5 grados. El grado 1 es la más común, es una contusión renal o equimosis de parénquima renal. El grado 2 es una lesión parenquimatosa renal que se extiende a través de la corteza y la médula renal. El grado 3 son laceraciones parenquimatosas renal. El grado 4 también son lesiones parenquimatosa renal, que puede ser una sola o múltiple. Y el grado 5 son laceraciones parenquimatosas renales de grado 4. En cuanto a los datos histopatológicos, vamos a tener urinoma, hidronefrosis, fístulas arteriovenosas. En cuanto a los síntomas, le puedo decir que por lo general hay evidencia de traumatismo abdominal y el dolor puede estar localizado en una fosa renal o sobre todo en el abdomen. En cuanto a los signos, al principio es posible que se observen choque o signos de pérdida grande de sangre debido a la fuerte hemorragia. En cuanto al diagnóstico, se le va a hacer una tomografía o una urografía intravenosa para poder establecer el diagnóstico. Dentro del mismo pueden haber complicaciones tempranas y tardías. Dentro de las complicaciones tempranas, la hemorragia es quizás la complicación inmediata más importante en cuanto a la lesión renal. Y las complicaciones tardías pueden haber hipertensión, hidronefrosis, fístulas arteriovenosas, formación de cálculos y polionefritis. En cuanto al tratamiento, las medidas de urgencia, los objetivos de la atención temprana, estas son un tratamiento inmediato de choque y hemorragia y reanimación completa. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, las lesiones cerradas renales son menores debido a traumatismo cerrado, que representan a un 85% de los casos, y las lesiones penetrantes que deben explorarse mediante una cirugía, a excepción ocasional de esta regla es cuando la estratificación ha sido completa y solo se observa una lesión parenquimatosa menor sin extravasación urinaria. Entonces, en cuanto al trauma vesical, puedo decir que las lesiones de la vejiga ocurren con mayor frecuencia debido a una fuerza externa o en ocasiones pueden relacionar con fracturas pélvicas. En cuanto a los síntomas, suele haber antecedentes de traumatismo en el hipogastrio. En los signos, la hemorragia abundante se relaciona con fracturas pélvicas que puede producir un choque hemorrágico que por lo general por discursión venosa de los vasos pélvicos. En cuanto al diagnóstico, para establecer el diagnóstico se va a realizar una radiografía abdominal. También se va a realizar una cistografía por tomografía computarizada. En cuanto a las complicaciones del mismo, puedo decir que pueden desarrollarse un absceso pélvico debido a la rotura extraperitoneal de la vejiga. Y en cuanto al tratamiento, van a haber medidas de urgencias y medidas quirúrgicas. En las medidas de urgencias, lo primero es que debe tratarse el choque y la hemorragia. Y en cuanto a las medidas quirúrgicas, debe hacerse una incisión en la línea media abdominal. Entonces, a medida que se aproxima a la vejiga, debe evitarse un hematoma pélvico que puede ser lateral. Después ya de la reparación quirúrgica, debe dejarse en su lugar una sonda de cistotomía suprapúbica para asegurar el drenado urinario completo y así tener un mejor control de la hemorragia.
Entonces, continuando con el trauma uretral, las lesiones uretrales son muy poco comunes y generalmente ocurre con mayor frecuencia en hombres y están relacionadas con traumas pélvicos y caídas en silla de montar. Son muy raras en mujeres y anatómicamente se divide en dos porciones, en la uretra posterior y la uretra anterior. En cuanto a la uretra anterior, consta de la porción prostática y membranosa, y la uretra anterior, que consta de las porciones bulbosa y pendulosa. Las lesiones de la uretra posterior, cuando ocurren fracturas pélvicas que sean por traumatismo cerrado, la uretra membranosa se ve rascada desde el ápice prostático hasta la unión prostatomembranosa. En cuanto a los signos y síntomas, los pacientes que suelen quejarse del dolor en la zona hipogástrica e incapacidad para orinar, por lo general se obtienen antecedentes de las lesiones por aplastamiento, por aplastamiento pélvico. En cuanto a los signos, el signo más importante de la lesión uretral es la presencia de sangre en el meato uretral. Dentro de los datos radiológicos, si suele haber fractura de la pelvis ósea, una uretrografía muestra el sitio de extravasación en la unión prostatomembranosa. Las complicaciones, las complicaciones más frecuentes en el 50% de los casos se debe a una estenosis secundaria, a la reparación primaria y anastomosis. El tratamiento como medida de urgencia, como toda lesión, lo que debe tratarse es el choque y la hemorragia. Y como el tratamiento quirúrgico, cabe recordar que debe evitarse el sondaje uretral como tratamiento inmediato. El tratamiento inicial debe constar de una cistetomía supracúbica para proporcionar un drenado urinario. El pronóstico de la lesión posterior, si pueden evitarse las complicaciones, el pronóstico es excelente. En última instancia, las infecciones de las vías urinarias suelen tratarse con un tratamiento adecuado. En cuanto a las lesiones de la uretra anterior, las lesiones en silla de montar pueden causar una laceración o contusión de la uretra. En cuanto a la patogénesis, en la contusión de la uretra es un signo de lesión por aplastamiento sin destrucción uretral, y en la laceración, una lesión en silla de montar grave puede producir una laceración por parte de la pared uretral. En cuanto a los signos y síntomas, en los síntomas suele haber antecedentes de caída y en algunos casos de instrumentación suele haber hemorragia uretral. Y dentro de los signos, el perineo es muy sensible a la palpación y es posible que se encuentre una masa con sangre en el meato uretral. En cuanto al diagnóstico, para establecer un diagnóstico se va a realizar una uretrografía que muestra una extravasación y va a mostrar el lugar de la lesión. En el tratamiento tenemos medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales, si se presentan hemorragia abundante, lo que se va a hacer es presionarse de manera local y para controlar, y si sugiere con reanimación si es necesaria. Dentro de las medidas específicas tenemos la contusión uretral. Si el paciente con contusión uretral no muestra evidencia de extravasación y la uretra permanece intacta, después de la uretrografía se permite que el paciente orine, y si la misión es normal sin dolor o hemorragia, no se va a necesitar tratamiento adicional. En cuanto al tratamiento de la lesión uretral anterior, la estenosis uretral es una complicación importante, pero casi en ninguno de los casos se requiere una reconstrucción quirúrgica.